Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Bueno, Álvaro, menudo manjar tenemos aquí y qué compañía tenemos, ¿no? Para cerrar la temporada. Sí, cierre de temporada especial. Especial, sin duda. Bien, muy buenas vistas. Sí. La verdad que un gusto estar con José María Yerra, psiquiatra de larguísima trayectoria, al cual agradecemos enormemente que nos haya cedido, pues bueno, su espacio y supongo que también en los próximos minutos toda su experiencia y todo el aprendizaje que esperamos tener con él, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos un poquito. Para mí también es un placer estar con vosotros, ¿verdad? Puesto que estamos en Barcelona y ya, ¿no? Bueno, has dicho psiquiatra de una gran trayectoria. Yo diría que en muchas ocasiones, igual que con otros muchos compañeros, a veces uno viene ejerciendo la psiquiatría desde niño. O sea, que en función de las situaciones familiares de cada uno, nos tocan determinadas circunstancias y yo ya de muy niño siempre tuve, tuve una hermana desahuciada, muy enferma, encima mío, quiero decir, con una familia bastante... Entonces todo eso te da una sensibilidad especial hacia lo diferente. Así que yo ya de pequeño tenía un tropismo por todo lo diferente y después ya, un poquito más adelante, no bebía, pero sí me hacía cargo de todos los que bebían más, de todos los... O sea, que ya... Claro, en un momento determinado te planteas, si esta tendencia mía, voy a comercializarla, coño, y entonces te profesionalizas. Muchos psicólogos, muchos psiquiatras, etcétera, han sido personas que han tenido que hacerse cargo de muchas circunstancias complejas en la familia y después derivan, en cierto modo, hacia un trabajo que es de cuidado de los otros. O sea que, bueno, y después, de siempre quise ser psiquiatra, o sea, es curioso, bueno, de siempre no, en principio, de niño me desconcertaba mucho la vida, pero tenía un gran desconcierto porque nada de lo que se me decía es lo que yo comprobaba, es lo que yo veía. Entonces, entre lo que se me dice y lo que yo observo, y todo eso me lleva a una gran complejidad. Ni que decir tiene que a veces hay niños que por circunstancias también somos hipermaduros cuando somos niños, que luego a veces nos tenemos que perpetuar en una infancia, pero bueno, en principio yo buscaba un sentido de las cosas porque me parecía, y puse todo en la religión, y busqué, perseguí a los curas, en un intento de aclararme y además de encontrar un sentido a este asunto de la vida. La religión, evidentemente, me falló, por así decir, ¿no? Los curas también, en la medida en que profundizábamos, veía cosas que... Y entonces, de buscar en la religión, pasé, siempre tenemos estas idealizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A la psicología o a la psiquiatría como un lugar más evolucionado donde yo podría encontrar las respuestas que iba a buscar. Entonces, no tuve la capacidad ni la fe, ojalá la hubiese tenido porque te quitaba muchos líos y muchos problemas. Total, que yo puse todas las expectativas en la psicología. No hice psicología
y me hice medicina porque entonces los psicólogos no se vivía de ello, por así decir, y entonces tenías que tener también un oficio en nuestros tiempos para poder sacar la vida adelante, etcétera. Pero me tuve que hacer medicina sin tener ningún interés por lo médico, o sea, sino solo por la parte de psicología, etcétera, creyendo que ahí habría un mundo más evolucionado de personas que se planteasen las cosas un poco más desde otra perspectiva. Y ahí es donde yo comencé en Barcelona, justamente, ¿verdad?, mi andadura en psicología, aunque yo llevaba ya mucho tiempo con este interés por la psicología y por la psiquiatría. ¿En qué año hablamos? Pues estamos hablando en 32, 72, 73 o así. Ajá. Claro, de aquella por el momento social y el momento de evolución de todo el tema de la psiquiatría entendemos que estaba muy ligada a la locura, a los manicomios, etcétera. Sí. ¿Cómo fue un poco el primer enfrentamiento con esa realidad? Bueno, en principio, como os digo, la vida es un proceso de desidealización, o sea, permanentemente uno se acoge, ¿verdad?, distorsiona las situaciones y después ya con la práctica, de alguna manera van cayendo mitos. Yo lo que había estudiado en la carrera era que el mundo había cuerdos y locos y que eran dos elementos totalmente antitéticos, etc. Cuando iba con esa hipótesis de la locura con una gran curiosidad, ¿no?, y probablemente también con un gran temor, ¿no?, porque es todo eso, ¿no?, que a veces nos atrae y nos asusta a la vez. Bueno, el problema es que fui buscando locos y me encontré con personas, pero es curioso que la locura la encontré en la institución y en los profesionales. O sea que, claro, cuando yo voy a un lugar, después pasamos a los manicomios, que era un lugar más evolucionado, estaba la antipsiquiatría, entonces tenían unos equipos, etcétera, unas sesiones clínicas los viernes. Resulta que vas a las sesiones clínicas y se dicen todo lo que no se hace. Y todo el mundo está encantado hablando de lo que no se hace. Y lo que ocurre en sala no tiene nada que ver con personas muy desatendidas, etcétera. Entonces, todo eso me llevó a una cierta perplejidad. Después el ver actuaciones de muchos de los compañeros y de compañeras, no voy a pormenorizar, pero eran auténticas locuras. Después ya lo viviría más personalmente en el manicomio, etcétera, etcétera. O sea que en la dialéctica con la locura tenemos dos posibilidades. O el loco se hace un poco más cuerdo, o nosotros nos hacemos un poco más locos. No hay posibilidades de quedarse en el mismo lugar. Nosotros o beneficiamos o perjudicamos. Entonces, en muchas de las instituciones acaban, digamos, actuando locamente como reflejo de lo que no pueden cambiar. En un momento determinado, en una experiencia intensiva con equipos de toxicomanía, como un poco lo de Barcelona, pero puntualmente, etcétera, en el primer grupo grande, una compañera psiquiatra se levantó en un cuadro confusional diciendo que era toxicomana y que requería de una dosis, etcétera. Estaba en un cuadro confusional, hacía una identificación con lo que estaba tratando, no tenía nada que ver ni con toxicomanía ni con... Estaba en un momento confusional, pero reflejaba muy bien lo que estoy diciendo. Bueno, que no es casual que hay un determinismo y que este oficio que elegimos es un oficio muy particular y por tanto no es casual. Que es muy complejo y que, bueno, hace falta un compromiso con la búsqueda de la verdad, por así decir, ¿no?, con un interés y una curiosidad por los seres humanos. Comenzamos a veces creyendo que es a los otros a los que la locura de los otros la que nos interesa para llegar a la conclusión
de que es nuestra propia locura la que tenemos que aclarar. No hay locos y cuerdos, hay personas con circunstancias, todos podemos en un momento u otro enloquecer, todos los locos en un momento u otro pueden tener unos comportamientos de una racionalidad y una excepcional, ¿no? Sobre todo, bueno. Bueno, hablabas de la vida como un proceso de desidealización, hablabas de la religión en un momento de tu etapa vital como buscando respuestas. Yo te quería preguntar un poco por esto, no sé si de ideales, pero sí quizá de referentes. No sé si nos podrías hablar de cuáles fueron para ti referentes tanto a nivel teórico y diría más, referentes a nivel personal, ¿no? En tu trayectoria, en esto un poco que te preguntaba, no sé si nos Sí, podrías sí, decir. sí. He sido muy autodidacta, o sea que permanentemente, y después hay, al igual que perdí la fe en la religión, y poco a poco fui comprobando que en muchas de las ocasiones lo que se decía y lo que se hacía, como os estoy diciendo, no se correspondía, y en muchos escritos luego se habla de lo que no se hace, no de lo que se hace. O sea que, bueno, de Barcelona vine con aquella cátedra un poco escandalizado con todo lo que yo había visto y había vivido, no por parte de los pacientes, que siempre ha sido la parte más gratificante, sino por la parte de la institución y por la parte de personas que aparentemente tenían mucha fama, algún psicoanalista, etcétera, etcétera, pero que luego, a la hora de relacionarse allí, eran con un sometimiento, con una cosa, o sea que entonces esos contrastes, ¿no? Entre lo que uno es en un lado, lo que es en otro, cómo uno se comporta. Entonces, bueno, ya había aprendido, yo tuve la enorme suerte de que por aquella cátedra había pasado José Guimón. Y yo pertenecía a un equipo que es el de CODER, durante un tiempo como alumno interno, etcétera, que todavía no había hecho los libros, pero hablábamos de esto, etcétera. Hicimos un grupo también de psicoterapia por el arte, donde poníamos a dibujar en la sala, bueno, todo ese tipo de cosas. Total, que cuando me fui a venir para Bilbao, CODER me dio, ¿verdad?, una nota de presentación para José Guimón, con el que había compartido. Entonces, y esta es la primera referencia. Entonces vengo aquí, conecto con José Guimón y yo creo que tuvimos un encuentro bastante grato, y ya de ahí el primer trabajo que tuve fue en un psiquiátrico tradicional, manicomio. Me suele gustar porque era una auténtica locura. Nosotros hemos tenido la enorme suerte de ver, de alguna manera, la edad media de la psiquiatría. Los manicomios eran lugares absolutamente inhóspitos, etcétera, que no tenía nada que ver con, y bueno, eran en cierto modo máquinas de cronificar a las personas, o sea que de alguna forma también la parte más saludable, ya os comento, yo iba, como os digo, con la idealización buscando, voy al manicomio y me encuentro un lugar de una hostilidad terrible, terrible. O sea, bueno, mi sensibilidad me llevaba a sufrir mucho, a pelearme enormemente, porque aquello tenía que cambiar, a no creerme lo de la cronicidad, y de hecho los primeros pacientes y el primer paciente, el fundante, era un esquizofrénico que estaba, etcétera, y salió adelante a base de una gran paciencia y sin tener demasiado conocimiento de cómo hacer las cosas. O sea que evidentemente me hizo recuestionar lo del tema de la cronicidad, etcétera, pero era tal nivel de sufrimiento en el manicomio que lógicamente, gracias a que tenía una familia muy estructurada con una mujer fantástica, etcétera, etcétera, y la otra cosa era todo el tema de mi formación psicoanalítica, o sea que con mi psicoterapia individual, la grupal, etcétera, y después los fines de semana con el encuentro con Pacho O'Donnell, Luis Silla,
Rojas Marcos, en fin, un montón de personas, Peggy Parr de Ackerman, bueno, un montón de personas. Nosotros, alrededor de José se organizó un grupo, porque entonces tampoco había una formación sistemática y reglada, un grupo en el que traíamos personas, ¿no? Y los fines de semana las pasábamos pues hablando de familia, nos marchamos a Obanos, o trabajando en psicodrama, o en grupos, o todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, permanentemente, yo siempre he dicho que hemos sido mil leches. ¿Por qué? Pues porque venían muchas personas. Eso puede ser un poco confusionante, pero es muy enriquecedor a la larga. Bueno, tú hablas dentro de tu trayectoria, una parte que nos has contado, de un ambiente intelectual entre colegas así muy estimulante, ¿no? También de tu vida familiar. Y antes hablábamos un poco que en esta época del discurso científico que se ha apoderado de las disciplinas, bueno, de muchas cosas, pero entre ellas de las disciplinas psi, que son las nuestras, psiquiatría, psicología, y que la cuestión de la experiencia se va olvidando un poco, se va dejando atrás. Entonces, te queríamos preguntar, una vez ya a estas alturas del camino, ¿qué le recomendarías a alguien joven que se interesara por la psicología, por la psiquiatría? Primero, que la psiquiatría no se puede aprender de los libros, trasciende a lo racional. Esa es la primera cosa que le diría. La segunda cosa es que no se crea lo que le dicen. Que como te lo creas, vas jodido. Tercera, que en muchas ocasiones se dice lo que no se hace y no se dice lo que se hace. Entonces ahí, entonces decir que va a tener que empezar a formarse cuando teóricamente tendría que estar formado y que es un camino de formación que no acaba nunca, porque es un poco nuestro propio proceso humano. La otra cosa que le diría es que aunque costoso es posible y que hoy tiene muchas más referencias, cuando nosotros o cuando yo, ¿verdad?, estaba en todo esto no había referencias, ni en psicoterapia de la psicosis, ni en nada de eso. Había una farragosidad en textos psicoanalíticos de personas que probablemente nunca habían visto un paciente de esa naturaleza, por lo menos, o lo habían visto a tal distancia que... Entonces, quiero decir, le diría, uno, que es apasionante, dos, que es de un coste emocional enorme, tres, que es de unos beneficios personales si se lleva ese coste fantástico. Yo pensaba, otra cosa que me venía era, ¿por qué un oficio que tienes que estar fines de semana, me gastaba más a veces en formación de lo que ganaba, buscando, yendo de un lado para otro? Bueno, quiero decir, yo pensaba en la consulta, te implicabas que llegabas a casa a cuatro patas, quiero decir, necesitabas un tiempo de descompresión, etcétera, etcétera, para poder reconectarte con, o sea que implicándote. Entonces yo decía, ¿y para qué todo esto merecerá la pena? ¿En qué? La respuesta la tuve en un momento determinado, cuando mi primera mujer tiene un cáncer de pulmón, le acompaño en ese cáncer muy razonablemente, se marcha fantásticamente y yo puedo rehacer las cosas aún con niños, con hijos pequeños, etcétera, y con unas circunstancias complejas. Entonces me di cuenta de la importancia de lo que yo había adquirido. Si hubiese sido cualquier otra cosa, aparejador o médico general o cualquier, es muy probable que aquel acontecimiento, muy rodeado de circunstancias complejas, no lo hubiese podido resolver. Y sin embargo, pude acompañar magníficamente a Rosa, ella se marchó agradeciéndome, yo me quedé jodido pero encantado de
de esa oportunidad de la vida también de devolverle a alguien, ¿no?, esa confianza que a veces el otro te pone, que te pone su existencia en tus manos y que tú tienes que decidir, ¿no?, para qué. Bueno, que fue un antes y un después. Eso me dio la clave de que, y después ya, cuanto más das al otro, más recibes. No es lo que das, sino lo que tú recibes. No es por generosidad al otro, sino por un bien hacia ti mismo. Entonces, cada vez que estás con alguien y esa persona mejora, tú mejoras. Y entonces, lógicamente, el proceso lo vas haciendo junto con tus propios pacientes. Entonces, es verdad que eso no tiene una rentabilidad económica, pero tiene una rentabilidad emocional enorme. Sí. Después estabais o decíais lo de, en estos momentos, hay una hipertrofia y una hipervaloración de la razón. Sí, de la teoría. De la gente se teoría, forma de todo ese tipo de forma, cosas, sí, muchos cursos, muchas... Para muchos trabajar libros. en psicoterapia, sobre todo con patologías serias, en fin, con cualquier tipo de patología, no trabajamos de tripa a razón, sino que trabajamos de tripa a tripa. Luego tienes que estar en ese espacio emocional, tienes que incluirte, etcétera, etcétera. Es curioso esa hipertrofia de la razón, como si eso nos permitiese controlar algo, cuando en realidad el 90% de nuestras acciones la rigen el mundo emocional. Si una persona tiene una capacidad racional enorme, hay que sospechar dónde tiene una carencia. Porque nosotros funcionamos holísticamente, y el cerebro. El ciego desarrolla un oído, un olfato, un tacto, o sea, desarrolla unas capacidades para tratar de suplir la carencia. Y nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Muchas personas extraordinariamente carenciadas encuentran en el desarrollo de la razón un motivo de admiración de los otros, de tal, de cual, y hacen un desarrollo inmenso, pero con carencias muy profundas. Siempre que veas a un ser humano con un hiperdesarrollo a un lugar, es porque hay una carencia en otro lugar. Por tanto, muchas personas con un gran currículum luego meten la pata en las cosas más inverosímiles. Y humanamente, y eso pasa que no se tiene en cuenta, y entonces pasa con jueces, pasa con todas las personas que deberían de saber de sí mismos y tener un control de de la subjetividad. Si yo he dedicado tanto dinero a intentar entenderme y hacer una introspección sobre mí para no contaminar al otro con mi propia, debería de ser las personas que tienen que hacer juicios hacia los demás, etcétera, deberían de tener. Lo que pasa es que, claro, eso implica que entonces la justicia tal como la entendemos y las cárceles tal como la entendemos se desvanece, porque es que todo tiene que ver con las circunstancias de cada cual. Entonces no hay buenos o malos. Sí. Nadie tiene mérito por ser lo que es. Una persona es buena porque ha tenido las condiciones para ser buena y otro es malo porque ha tenido las condiciones. Bueno, da para mucho lo que vas contando, pero has nombrado en varios momentos de lo que llevas contado hasta ahora el tema de la muerte, ¿no? Hablabas de, no solo en tu trayectoria profesional, cómo te fuiste acercando a este delicado tema, pero inevitable tema, que es la muerte, ¿no? Y también en tu vida personal, como muy fuera de guión, ¿no? Lo que contabas de Rosa, ¿no? La mujer. Yo, lanzando un poco en personal, y yendo a las tripas, como abogas, te iba a preguntar si tienes miedo a la muerte, en primer lugar. Pues te tengo que decir, ni he tenido, ni le tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la vida. O sea, que mi hija, que mi hijo en un momento determinado, ¿verdad?,
fuesen tan estúpidos que tuviesen una situación de desamor con mi mujer, que le pase algo a los nietos, a los hijos. Yo le tengo un gran respeto a la vida. A la muerte de siempre la he vivido con alivio. No vivía muy bien, no me creía que el mundo tampoco merecía tanto la pena. Cuando era más joven, etcétera, el mundo a mí me empieza a merecer la pena cuando me encuentro con mi primera mujer. Y cuando hoy tengo a Concha, que ha hecho una continuidad fantástica de sustitutiva, madre sustitutiva, que es una magnífica compañera. Pero todo el sentido lo encuentro en un compromiso emocional con una persona. Es donde yo, digamos por mí mismo, tenía menos interés en desarrollarme, en hacer, etcétera, etcétera. O sea que hasta el punto de que yo creía tener una limitación intelectual importante y que no podría hacer la carrera. Y de hecho se me atragantaba. Y encontré a mi mujer y nunca más suspendí. O sea, parece como que la mente se puede abrir o cerrar, porque yo he sido muy sensible al sometimiento. Entonces, eso me hacía fóbico a la enseñanza, quiero decir, me cerraba la mente. El miedo, etcétera, el sometimiento con los curas, etcétera, y todo eso me generó un gran problema con la escolaridad y con todo ese tipo de cosas. Entonces, cualquier situación de sometimiento, digamos, la vivo muy con una gran sensibilidad. La muerte que tú dices es algo que me marcó a mí de siempre. Al tener una hermana desahuciada, que después viviría 50 y pico años, pero que claro, toda su infancia se pasa con el supuesto de que se va a morir y tiene que hacerse varias operaciones, etcétera. Ver a mis padres descompuestos, ¿no? A mi padre, que para mí era alguien muy importante, verle descompuesto, tomando decisiones a veces a vida o muerte, etcétera, etcétera. Todo eso hacía que, claro, mi problemática pues una mierda, ¿verdad? Entonces todo eso me llevaba a no pedir y a tener que buscármelas por mí mismo y hacer mi propio desarrollo, ¿no? Pero como ves, la muerte cerquita. Después también, de niño, un poco abandónico, a pesar de tener una familia muy amplia, me acercaba mucho a las personas mayores y conseguía, debía ser un chico simpático y atractivo y tal, y bueno, y también personas bastante significativas se murieron. Quiero decir que para mí eran referentes significativos y también tuve esa clara conciencia, etcétera, etcétera. O sea, como si la muerte desde siempre me hubiese acompañado y después ya, hombre, que mi mujer muy joven, etcétera, tenga un cáncer y muera, pues lógicamente te lleva ya a una asignatura diferente, que es la del acompañamiento y la del duelo. Que es, bueno, y después, hablando de cómo nosotros tenemos la enorme suerte de nuestros aprendizajes vitales ponerlos a disposición de las personas que atendemos. Para nosotros la edad es un grado. Sí. Entonces, lógicamente, es cuando yo empiezo a poner los grupos de duelos en mi servicio, me empiezo a interesar por esto, pongo un poco lo paliativo, después de haber tenido la experiencia propia de la dificultad del acompañamiento, de la resolución, etcétera, etcétera. Y entonces, eso que tú aprendes, en cierto modo lo pones a disponibilidad del otro. Claro, en este sentido, ¿no? Claro, algo muy seguido de lo inevitable de la muerte son los duelos, ¿no? Y como profesional de larga trayectoria que decíamos al inicio y estamos comprobando, pregunta, sí, un poco, claro, difícil de responder, ¿no? Supongo que tienen, bueno, ya nos dirás, ¿no? Pero ¿por qué las personas se atascan en los duelos, ¿no? No hablando de un duelo, que yo creo que todos tenemos que hacer de muchas cosas, pero esta parte que podríamos decir duelo patológicos o el atasque, ¿no? Ahí Bien. nos puedes decir. Hay mucha patología mental. O sea, nosotros es como el pico del iceberg de lo que viene. Y en muchas ocasiones hay un número muy importante de las personas que atendemos que vienen cuando están mejor, no cuando están peor. Cuando de repente, ¿verdad?
con un cáncer o con unas circunstancias, de repente despiertan a lo que son, quiero decir, y entonces se encuentran en un mundo que era para ellos desconocido. Ellos estaban en la vorágine de la vida. Hay mucha gente que nace, se reproduce y muere y no sabe que ha existido, o sea, que es un poco como una continuidad, ¿no? Entonces, eso por una parte. Perdón, dime. Sí, ¿por qué los duelos, no? Bien. Se atasca, Pues o ahora, lo que llamaríamos patológicos, ¿no? Ahora te digo. Sí. Volvemos un poco al mundo emocional. Si una persona tiene carencias, tiene un tipo de relación con los otros de una cierta simbiosis, etcétera, etcétera. O sea que no puede hacer un proceso de individuación porque no está legitimado para separarse de la persona importante para la que... Bueno, total, que aparece todo el mundo en las relaciones patógenas. En los edificios lo fundamental son los cementos, vamos, toda la parte de la base, etcétera, etcétera. Ahí es donde va a apoyar todo el edificio, y si están mal los cimientos, todo el edificio está amenazado. Cuanto menos los cimientos, mayores puntuales del exterior para que sostengan y suplan aquella carencia. Cuando en los seres humanos tienes esos vacíos, tú los compensas en unas modalidades de relación que hacen como de pilares de ti mismo, y entonces tú quedas en esas dependencias. Cuando en un momento determinado a ese edificio mal construido, sin uno de esos pilares cae, estás amenazado de locura. Y de hecho en muchas ocasiones restableces una situación, ¿verdad?, de delirio, donde el otro aparece, donde te está acompañando, donde te haces todas las hipótesis porque no puedes soportar, y entonces haces un cataclismo psíquico. Bueno, pues estos son los duelos patológicos. Personas que tienen modelos de relación patógenas, por así decir, que mientras están en esa relación aquello no da, pero que en un momento determinado, al hilo de una separación, aparece el problema. Antiguamente, donde aparecían un número importante de psicosis y de problemas emocionales, yendo los chicos a la mili. Por primera vez esas separaciones de casa, etcétera, los pueblos, joder, y tenías un montón de... Entonces quiero decir, mientras no exista la separación, uno puede vivir, digamos, en una relación simbiótica, psicótica, lo que quieras, etcétera, etcétera, sin que los demás se den cuenta que. ¿Cómo nos damos cuenta de que algo no va bien? Una persona que estaba extraordinariamente pegada a mamá o a papá y que en un momento muere y que te lo encuentras saludando, cortés, que parece, joder, todo el mundo creyendo que le correspondería, y sin embargo está haciendo un duelo que vendrá después en el tiempo, porque está posponiendo ante la dificultad, ante la imposibilidad de... ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas que hace que uno sobreviva como pueda sobrevivir. Ahora, los duelos patológicos siempre implican modelos relacionales muy ambivalentes, confusos, etcétera, etcétera. Claro, es por poner el foco, ¿no? Creo que pones el foco más en cómo fue, obviamente, la relación antes, ¿no? Claro. No el afrontamiento posterior, Claro. sino todo ese marcaje de relaciones en vida, ¿no? Por eso decía que es muy importante, porque aun malas relaciones cogidas luego, en un momento, en paliativos, etcétera, es un tiempo tan importante que una mala relación puede, en cierto modo, reconducirse y hasta repararse en una gran parte en todo ese tiempo de acompañamiento. O una buena relación con un mal acompañamiento en esos momentos por la angustia puede llevar a unas complicaciones posteriores. Bueno, no sé si he aclarado. Sí, sí. Bueno, aclaras y oscureces en el sentido de abrir nuevas preguntas y nuevas Sí, cuestiones. hombre, claro. Ese es el punto. Es que ese es el problema del aprendizaje, que es que cuando resuelves una pregunta no es que cierres, sino que abres otras muchas. Por eso el aprendizaje es siempre... ¿no? Sí, Bueno, a no ser que te sometas, como decías antes, a alguien que sabe y No, lo bueno, bien, creas claro. y punto, ¿no?
pues puede decir que sabe un huevo, pero nosotros tenemos que vivir sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Así que las preguntas fundamentales están, ya puedes hacer las elucubraciones que quieras, y después cada uno, ¿verdad? Hará y vivirá y hará las apuestas que quiera hacer. Sí. Hablabas antes de, bueno, has hablado en todo este tiempo de los grupos, ¿no? Como algo a lo que tú te has dedicado casi de manera principal, ¿no? Los grupos, no. Sí. Es que te hago que es que Sí, me ha sí, fallado, me ha parado. Sí, Cuando decía el análisis individual creíamos que lo importante, sí. pero eso es inviable en las instituciones públicas. Ajá, claro. Entonces, claro, al ser un elemento de inviabilidad, empezamos un poco con el tema de los grupos. Sí. Y ahí yo creo que va la pregunta, por eso igual te ayuda también no en el sentido de terapéutico simplemente, sino en general, pues un grupo de trabajo, un grupo familiar. ¿Qué tiene el grupo? ¿Qué ingredientes tiene el grupo que no tiene el individuo en la relación uno a uno, incluso en soledad? ¿Qué ingredientes tiene que lo hacen? Pues te lo digo rápidamente. Primero, nuestra mente es grupal, porque tenemos un grupo interno que no ha sido más que la incorporación, la introspección de todo lo que hemos vivido, funciones paternas, maternas, etcétera, etcétera, y todo eso constituye un grupo con personajes o con personas más fiables o menos fiables, etcétera, etcétera, pero todo ese es nuestro grupo de referencia al que nos ha construido la mente. La mente se programa en lo social, no es una mente individual, es una mente programada en lo social que luego además la sociedad va a tener un efecto sobre el funcionamiento de esa mente. Sí. O sea, eso de pensar que mi mente es mía y que yo mi pensamiento, eso es una falacia, quiero decir. O sea que, bueno, entonces todos nosotros tenemos un grupo interno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, cuando hablábamos del psicoanálisis individual primero, nosotros buscamos el grupo. Ya Freud había dicho, ¿verdad?, el oro puro del análisis, que no era el psicoanálisis tradicional, pero verdad que Se puede otras mezclar con el aleaciones. cobre de otras cosas, ¿no? Que se puede mezclar con el cobre de otras cosas. Eso, entonces las aleaciones, etcétera, etcétera. Curiosamente, mi experiencia posterior es que un grupo es infinitamente más poderoso que lo individual. La otra cosa es si tienes la idealización de las personas. Quiero decir, si tú crees que ya estás con Dios, pues hombre, no necesitarías de los demás, ¿lo entiendes? Sí. Pero como Dios no somos nadie, y como todos tenemos nuestros escotomas, etcétera, jugártela a uno es una complicación. Y la otra cosa es, hombre, mi analista era un hombre gordo, tal, difícilmente me lo imaginaba yo con un tutú, ¿no entiendes? Y me erotizaba la relación. Entonces, claro, en un grupo... primero, es mucho más cercano a nuestro contexto de crianza que ha sido la familia, que es la que constituye nuestro grupo interno. Segundo, tienes a muchas personas que te están enriqueciendo y no esperas solo de una, y aún las dificultades del propio terapeuta pueden estar minimizadas por el aprendizaje a través de otros, si esta persona, lógicamente, está en una relación, ¿verdad?, dialéctica, y además es una persona capaz, ¿verdad?, de saber que él es una pequeña parte de ese todo y que todos los demás. Entonces, en las instituciones públicas, primero, tiene una potencialidad terapéutica infinitamente mayor. Hay experiencias correctoras que no se darían en otro contexto. El grupo, después dentro y después fuera, aparece como un grupo de apoyo. Muchos de los grupos en mi servicio, etcétera, que yo he hecho, las primeras cosas cuando tenían dificultades era llamarse entre sí, acompañarse, etcétera, etcétera. Una cantidad de fenómenos fantásticos, y ya no te digo nada si es un grupo grande, que es con el que trabajan las locuras más profundas, porque aparecen las situaciones más regresivas. El grupo es el contexto natural. En vez de crear, ¿verdad?, setting y encuadres fuera, ¿por qué no aprendemos de la vida? De dónde están las cosas, de cómo las personas, de qué es lo que ayuda a un ser humano cuando está mal. Un amigo, un encuentro en esos momentos es que estás con las tripas. Todos esos momentos significativos son las que tenemos luego que desarrollar en nuestras técnicas. No ir a decir,
la interpretación, etcétera, y que yo sé, y que todo eso son estupideces. El psicoanálisis en muchas ocasiones ha fallado, primero porque el encuadre no es el suficiente ni el adecuado para hacer una regresión con una progresión, eso por una primera parte, y segundo porque se hace mucho desarrollo racional y poco cambio emocional. No es el lugar adecuado. Y entonces, claro, tienes, ¿verdad?, personas capaces de recitar la Biblia, la otra Biblia, la otra Biblia, y de decir y hacerte un montón de lucubraciones, pero cuando están en una situación de precariedad, como me ha pasado en Ginebra, se quedan absolutamente pegados, ¿no?, con una crisis delirante de una compañera que en un momento, en un grupo pequeño, gritando, todo el mundo viendo, y una didacta absolutamente acojonada y todo el mundo acojonado, y a nadie se le ocurre coger y meterla en un despacho. O sea, cosas muy naturales, ¿no entiendes? Entonces no se ve lo obvio. Entonces hay desarrollos que son para ir a entender, etcétera, y hay otros que es para huir. Y en muchas ocasiones, muchas de las personas que han llegado y en ese encuentro con la institución y con la locura es un encontronazo terrible, en muchas ocasiones salen a una formación reactiva, no van yendo, sino huyendo de una situación que les dañó. Y entonces llevan un trauma original con el que hacen una formación reactiva, pero no es una formación, unas idealizaciones tremendas. Yo no he creído en dioses, ni creo en partidos políticos, etcétera, pero tengo una profunda creencia en el ser humano. Yo creo que todo ser humano, si tiene una oportunidad, sería magnífico. Sí que en muchas ocasiones he escrito que uno actúa mal porque no sabría hacerlo bien, pero no actúas bien porque inocente e ingenuamente, sino porque eso te redunda en bienestar. Quiero decir, puedes robar, puedes tener todo eso aparentemente en el exterior y ser una chapuza interna de 1000 pares de narices. O sea que no tiene nada que ver. La otra cosa es que yo hace ya mucho tiempo que presupongo que estamos todavía en un momento evolutivo bastante primitivo, que acabamos de bajar de los árboles, que todavía no hemos transitado por la adolescencia social. Entonces lo considero más como un momento evolutivo. Entonces la otra cosa es que es un momento evolutivo cuando nosotros avanzamos humanamente. En muchas ocasiones nos equivocamos. Nuestras equivocaciones pasa como con las asignaturas en el colegio. La que menos te gusta que suspendes es a la que más tiempo le dedicas luego, una y otra vez, le has dedicado un montón de tiempo para después pasarla el raso y además no quedarte con nada. Bueno, pues siempre que nosotros nos equivocamos tenemos un elevado coste. Entonces, lógicamente, tenemos que volver y a transitar, etcétera, etcétera. En lo social, hace 4 días no teníamos antibióticos, nos moríamos unos y otros, no teníamos todavía recursos para vivir, estábamos como en estos momentos los lugares más precarios. Quiero decir, todo eso no se cambia, es verdad que había un gran desarrollo racional, etcétera, etcétera, y técnico, entonces claro, ha habido un desequilibrio entre un enorme desarrollo técnico y un contexto emocional no preparado para ese desarrollo. Entonces, al no tener esa edad, lo que aparece es que no podemos utilizar todo lo que vamos en favor. Y entonces aparecen las guerras y aparecen el riesgo de muerte, etcétera, etcétera. Pero eso es como si a un chico de 15 años le pones un Maserati en el culo. Pues le estás poniendo una bomba de relojería, aunque el otro se sienta extraordinariamente importante, etcétera, etcétera. Siempre que tenemos que negar nuestra indefensión, aparecen los desarrollos megalomaníacos. Aquí se habla del poder, pero ¿qué coño de poder? ¿De quién hablamos? Si el ser más poderoso del mundo se atraganta y se queda en un charco mierda. Ese es el poder.
el único poder es ser uno mismo. ¿Qué es lo que yo puedo almacenar una cantidad de dinero, etcétera, y se me vuelve todo en contra, porque están todos mis hijos deseando que me muera, todo el mundo metiéndome mano, nunca sé con quién estoy y por qué estoy, etcétera, etcétera. Me meto en un mundo de una complicación del carajo. No tiene nada que ver. Entonces, pero todo eso no es más que infantilización. O sea, ¿cuántas personas vemos en nuestro despacho que tienen todo para vivir magníficamente y viven de mierda? Un señor muy rico que vino con el chofer a la consulta en cierta ocasión, etcétera, etcétera. Una mala hora, un hombre además triunfador de estos sociales, y vino grande. Y con la anterior persona me entretuve 5 minutos más y le pasé a él 5 minutos más tarde. Ya se sentó. Oiga, grande, ponía una voz. Oiga, usted acostumbra a hacer esperar a sus pacientes. Y yo le comenté, le dije, oiga, ¿y usted acostumbra a ir con esta mala hostia por la vida? Bueno, ya empezamos ahí a hablar. Son de esos diálogos que acabamos. Total, que ya se recondujo toda la situación, etcétera, fenómeno. Y en la puerta, despidiéndole, son de esas viñetas clínicas que siempre te quedan, despidiéndole, oiga, doctor, que usted no me ha dicho qué diagnóstico tengo. Había rebotado por varios psiquiatras él. Pues ya lo siento, porque mire que yo lo suelo tener en cuenta, ha sido un despiste, pero bueno, ahora... ¿Y entonces qué diagnóstico tengo? Mire usted, usted adolece de una enorme estupidez. Tiene todo para vivir de cine y vive de mierda. Hasta el próximo día. Después dejé la consulta y la atendí aquí, etcétera, durante mucho tiempo, y venía y esperaba y hacía lo que tuviese que hacer sin que pasase nada, ¿no? Pero cuantísimas personas. Entonces, eso se ve muy bien en la sala de paliativos. Personas que han estado peleando, creyendo que era... Cuando van allí, hay un cambio completo de... Entonces, de no haber estado con hijos, de no haber tenido el tiempo, de haber dedicado... O sea, de golpe hay un momento de evaluación en el que se te abren los ojos, despiertas, y despiertas a la realidad de la vida. Y despiertas a lo valioso de las cosas, etcétera, etcétera. Y eso es, ¿no? Pero estamos muy lejos porque todavía estamos en el pensamiento mágico y estamos todavía en la megalomanía y estamos creyendo que hay seres humanos. Joder, en estos momentos, vamos, pones a un ser humano, un hombre bueno y maduro, y le pones un malo, vamos, el malo es mucho más atractivo, no me jodas, ¿no? Quiero decir, y si además da miedo y además es peor y tal, pues joder, mejor que mejor, quiero decir, tiene un poder de dar miedo. ¿Qué cojones? Sí, el que da miedo es porque está con un susto interno del carajo. Tiene que tranquilizarse asustando al otro, que es el lugar en el que él trata de abandonar sin poderlo hacer. Es todo mentira. Entonces, es el mundo emocional. Lo más complicado del mundo es resolver ese tema. Lo más importante del mundo, lo más terapéutico, lo más... es un compromiso emocional con las personas. Ahora, pues que el amor no es algo que se pueda, ni tiene que ver con las relaciones sexuales, ni tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un compromiso emocional con el otro, una disponibilidad, un verle al otro, un ponerse en el lugar del otro, una generosidad, con todo un montón de historias. Querido amigo, lo de la sexualidad viene luego. O viene en ese paquete, también juega una parte, porque en el momento, ¿verdad?, la sexualidad y el orgasmo, etcétera, es un momento también regresivo en el que aparece lo más primitivo y lo más evolucionado de uno, y donde uno se juega en un momento de una gran indefensión y el otro, y entonces hay una mutua generosidad, etcétera. Si tú le quitas toda la parte emocional a la sexualidad, es un poco una masturbación con el otro, casi, y el otro es una cosa. Entonces da lo mismo que sea un ser humano que sea un muñeco. Bueno, pero una cosa sería como intentar tapar la falta de intimidad con otras personas con una hipersexualización y estar aquí y allá y tal. Y otra
plantearía un poliamoroso, ¿no? Que yo no lo soy, de tener ese compromiso emocional, pero con varias personas, en vez de con una. Yo no sé si es posible porque ya bastante difícil es mantenerlo con uno como hacerlo con varios. No. Es infinitamente más complejo hacerlo con una que con muchos, porque nadas en superficie. ¿Cuántas relaciones comienzan magníficamente y empiezan entonces a pedirse cada vez más y llega un momento en el que ya no pueden compartir y tienen que salir? Porque aparece la fusión y la confusión, porque no está resuelto aspectos relacionales. Sí. Entonces, evidentemente, y vuelven a hacer otra relación que mientras están nadando en superficie, ¿verdad?, con todo lo falso del enamoramiento, etcétera, va muy bien, funciona, pero en el momento en el que tienen que descender, les resulta imposible por el miedo a la dependencia de uno con el otro, de que se van a quitar la libertad. No tiene nada que ver con todo eso. Entonces, esa es la complejidad. Entonces, claro, con muchos no te la juegas con nadie. Y entonces, los primitivos pues ya van con todas, ¿no? Pues lógicamente vamos cuando tienes lo instintual. Entonces, no se trata de esa situación. Se trata de que además, ¿verdad?, la sexualidad la pongas en un contexto de intimidad, en un contexto donde pueda haber otras muchas cosas. Vamos, cada uno, ¿verdad?, después hace lo que quiera, pero no me puede decir alguien que es mucho más, ¿verdad?, evolucionado el follar con 17 que con uno. Y el jugártelo ahí y el estar, y entonces el implicarte y además comprometerte a resolver los problemas, etcétera, y tratar de hacer un proyecto viable. Más allá de que, hombre, económicamente, en todos los sentidos, economía relacional, me refiero. Joder, tener una persona de la que confías, de la que tienes tus... Oye, te permite estar en otro mundo totalmente diferente, vamos. Todos hemos pasado por la época en la que teníamos que ir detrás de una... Joder, era un lío del cojones, vamos, y además un tiempo perdido, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando tienes razonable, pues cada uno se la juega. Yo lo único que puedo decir es que la persona que más hizo por mi salud mental fue mi primera mujer y con la segunda he continuado mi proceso. Y estoy encantado. He hecho 2 elecciones que han sido razonables y encantadoras. Bueno. Que sabe mal, me sabe mal. Me sabe mal entrar ahora y decir... Porque estaba dándose una conversación muy rica, muy de tripa, como yo creo que si algo estoy viendo de hilo común en esta conversación, más que entrevista, es quizá la hipertrofia de lo racional, ¿no? Me ha resultado interesante esto que has dicho del Maserati, porque todas las guerras, el terrorismo que te dejaba ahí también para comentar, que creo que se ha hecho una gran evolución, o señalas una gran evolución en lo técnico, en lo científico, en lo racional, pero que estamos en pañales a la hora de manejar emocionalmente, es decir, el diálogo comprometido que nombras, ahí estamos en pañales, y quizá por eso sí te escucho cierta esperanza y optimismo en que esto se pueda dar, un diálogo democrático global, pero que estamos todavía en un proceso primitivo de eso, ¿no? Estamos en un momento primitivo. Primero, hace 4 días que teníamos hambre y todavía socialmente estamos bajo la presión, el traumatismo del hambre, de la precariedad, etcétera. Coges a un chico de Rusia, etcétera, y lo traes aquí y pasan años en el que el chico sigue escondiendo comida. O sea, fíjate, se le ha acabado el asunto. Mucho más poderosa la situación traumática que la realidad. Y sigue. Bueno, pues nosotros también estamos en esas situaciones que se nos prolongan. Cuando decías un poco de optimismo, pesimismo, soy extraordinariamente optimista. El mundo no puede ir más que a mejor. Primero, por el coste que implica los desarrollos aberrantes, etcétera, y segundo, la estupidez nunca pasa el tiempo. Podemos sostener nuestros propios engaños, etcétera, un tiempo, si vivimos lo suficiente se nos cae a toda por culo y además agradecidísimos de que se nos quite. O sea, pero quiero decir, ¿cómo no? Nosotros solo podemos ir hacia el entendimiento.
Es verdad que ha habido un gran desarrollo que nos ha fascinado y es verdad que tendremos que hacer un parón y ver el auténtico desarrollo en lo humano, etcétera, etcétera. Y todo eso también se está dando, pero no se está ni oyendo ni viendo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está al servicio de lo que falta, no de lo que tenemos. Si tú comes una comida fantástica, joder, te sienta cojonudo, lo pasas fantástico y te olvidas de la comida. Pero si comes una comida y se te clava una espina, esa comida no se te olvida mientras tengas la espina clavada. Así actúan las situaciones traumáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, según vamos resolviendo nuestros temas, vamos creciendo. Esa comida nos va constituyendo, esas ideas nos van constituyendo, pasan a ser nosotros y nuestra mente desaparece como problema. Y nuestra mente siempre ve lo que falta, no lo que tenemos. Y en lo social hay un volumen de personas extraordinaria, de gente magnífica, pero silenciosa, que no dan motivos de... Entonces, lógicamente, en estos momentos solo oímos los ruidosos. Y sin embargo, en el grupo grande, en los momentos más caóticos, hay que buscar la razón de lo que está pasando en los silenciosos, que son los que tienen la clave de la cosa. Y sin embargo, los ruidosos son las personas más desvalidas, aun con toda la megalomanía, con todo lo que aparecen, con una cabreo, qué tal, diciendo barbaridades, etcétera, etcétera. Las personas que están en situaciones de mayor precariedad. En lo social hay muchísima gente magnífica, con ganas de implicarse, pero todos esos no tienen ningún protagonismo. Y sin embargo todo el protagonismo como si eso fuese todo. Nombrabas lo ruidoso, lo caótico y lo silenciado, y lo digo también por la experiencia que seguramente pues, has tenido en primera persona, en contexto. Nombrabas, lo digo por traer el tema hasta donde tú quieras llegar también con el terrorismo, que has dicho una especie de escisión, pero bueno, como vivencia también aquí en lo grupal, en primera persona. Con el terrorismo aparece ya de entrada con lo falso del nacionalismo, que en muchas ocasiones, cuando ves los líderes de los que parten, pues bueno, pues dudar mucho de su propia capacidad mental. El nacionalismo, tal como yo entiendo, no es más que coger una cualidad de los seres humanos natural y elevarla a la categoría de lo... Entonces, si tú ves a una persona que te dice que yo creo que yo quiero mucho a mi madre y que te vuelva que yo quiero mucho a mi madre, que yo quiero mucho, joder, tú acabas diciendo, coño, ¿qué le pasa a este con la madre? Empiezas a dudar de lo que está diciendo. El amor por la tierra donde uno nace es algo que viene congénito de una manera natural. ¿Por qué? Pues porque los momentos claves, fundamentales de la vida los has pasado y los relacionas con todo eso, con tu madre, con tus momentos, con tal. Esto es lo habitual. Que vengan alguien diciendo que es que yo quiero más a mi tierra que tú, es porque carece de ese sentimiento, si no le parecería tan natural. Entonces, el nacionalismo, hombre, eso siempre se da en lugares privilegiados económicamente o que creen que todavía va, y después, bueno, es una idea sobre la que muchos, como pasa con el resto de partidos políticos, montan un negocio. Y entonces empiezan con esto, empiezan a captar gente que, desconcertada por la velocidad de los tiempos, por la incapacidad para adaptarse, etcétera, automáticamente buscan esas referencias fuera. Entonces, en todos los partidos tienen un funcionamiento de secta, y de hecho la familia socialista, la familia del PP, etcétera, ¿a qué quiero decir? Tienen algo de sectario. No son grupos de pertenencia, son grupos de dependencia psicoemocional, donde se están jugando todos, donde como si hubiesen salido de la familia para encontrar otra familia, porque no han hecho la separación de su propia familia y porque su proceso de individuación. Entonces, claro, sobre todo eso se monta un gran negocio.
el nacionalismo, aquí en estos lugares donde está la xenofobia de las personas que han venido, que toda la riqueza de Negurin, etcétera, ha venido de aquellos montes y de aquellas minas, y las han dado personas trabajando en situaciones de semiesclavitud, para que otros viviesen una opulencia inmensa. Bueno, pues todos aquellos nunca llegaron a una categoría D, y entonces, como son muchos, haces, ¿verdad?, la clase y la casta y los privilegiados, etcétera, etcétera. Sobre eso se monta, ¿verdad? Y después, como económicamente hay otros lugares menos, pues joder, tú dices, oye, yo quiero, y después sobre todo eso empieza ya un engaño. Y es, si cada vez, en una familia numerosa, cada vez que un hijo adolescente dice que se marcha de casa, tú le pagas y le gratificas y le tal, como quiera acaba. ¿Entiendes? Entonces, como se ha falsificado y eso ha sido de tal rentabilidad, pero claro, todo eso puede equivocar mucho a la población. Ya mucha gente joven, etcétera, etcétera, diciendo que es que nos quitan, que es que el proceso es un proceso de integración hacia una mayor complejidad. Siempre que evolucionamos es a una mayor complejidad. Hace 4 días se vivía y se nacía y se moría donde se había nacido, quiero decir. Pero en estos momentos los chicos están trabajando en Suiza, vienen aquí, van al otro sitio, como nos ha pasado ya un poco a nosotros. Nada tiene que ver con mis hermanos para ir de Tafalla a Pamplona, 35 kilómetros cogían pensión, joder, para estudiar. Yo he estado viniendo de San Sebastián a trabajar aquí, trabajando en Barcelona, en Suiza, en tal, lo mismo. Quiero decir, no tiene nada que ver el mundo. Entonces, nuestros hijos se han hecho hijos ya, y bueno, ya ves, en la China, el COVID aparece, estamos en un todo nos guste o no. ¿Cómo poder integrar ese todo? Es lo que nos falta. Ojalá tuviésemos un ejército mundial y unas instituciones mundiales, etcétera, etcétera. Lo que pasa que en todo eso ha aparecido uno, que todo eso es rentable, y la locura siempre tiene un beneficio secundario, porque si no cae. Si no gratificas la locura, lo que ha dado, pues a veces, quiero decir, si vives de la locura, pues joder, evidentemente. Pero entonces todo eso yo creo que se ha llevado tan inadecuadamente, y además considerándolo que han ido creciendo, y como ha sido una gran rentabilidad, etcétera, etcétera, vamos en estos momentos, el Partido Nacionalista aquí, que copa todas las instituciones, que ha puesto a todos a dedo, que se financia como todos los partidos con, quiero decir, ríete tú del partido de Franco. Pero ha hecho un régimen. Entonces todo eso es de lo que no se habla. Entonces todo eso disfrazado de idea, etcétera. Si nos cuesta saber quiénes somos, nos cuesta vernos individualmente. No sé si lo que estoy viendo de ti me lo estoy casi imaginando. Ya veis en el grupo, en vuestra experiencia, que cada uno hace suposiciones del otro que no tienen nada que ver con el otro, que son proyecciones de uno mismo. O sea, el primer tiempo es de precisar dónde está el otro y qué es lo que uno ve de uno y del otro. O sea, que no tiene nada que ver. Imagínate ahora lo social. Lo social es una pantalla de proyección, donde nos proyectamos, etcétera, y donde no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Y todo esto, bueno, pues ya ves, hombre, aquí imagínate tú a un chico sin ningún tipo de cultura, sin ninguna posibilidad, etcétera, etcétera, con un arma que se le llama ideólogo. Manda cojones. Y que luego pasan por la mesa los mayores personas más evolucionadas económicamente, industriales, a negociar. Imagínate tú cómo se debe de sentir un individuo así, pues como un psicótico, ¿verdad? Al que le pones a un niño, le pones una pistola de verdad y una metralleta y es la hostia. Bueno, pues todo eso es una locura como la copa a un pino. Pero, como decía muy bien Arzayus, unos mueven el árbol y otros cogen las nueces, ¿no entiendes? Y es que hay
una cantidad de beneficios, etcétera. Y después el terrorismo aquí, como todo eso ha estado muy cercano a los jesuitas, a las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque las órdenes religiosas se les generó un trauma y una mala hostia a muchas personas fantásticas. Quita a un niño, ¿verdad?, que no tenían recursos en casa y qué tal, pero claro, es una situación de abandono en unos momentos muy infantiles, etcétera, etcétera. La represión de su sexualidad, unos regímenes, ¿verdad?, totalmente. Entonces, claro, pues la pederastia, el retorno de lo reprimido, todo lo oprimido, pobre gente, quiero decir, con una sexualidad pospuesta, y también con un dolor que en cuanto pueden, joder, suscitan que nos matemos unos a otros. ¿Cómo se puede entender que un religioso apueste por que se mate, se chantajee, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo he tenido personas aquí en duelo, vamos, en grupos de duelos, con un odio hacia el jesuita que captó al esto, y después se dan las situaciones más inverosímiles en todo eso, que es una absoluta locura. Atendí un duelo también de una chica. Está en un comando de ETA. Van a poner unas bombas, le explota la bomba. Y se le afecta a su novio, iba el novio, otro y ella. Y el novio, con las tripas esto, no lo pueden llevar a Basurto, estaban cerca de Basurto, porque lógicamente va a cantar y tal. Entonces él pedía que lo matasen, pero tampoco ellos se atreven a matarlo. Y tienen que estar un montón de tiempo. El otro gritando como un salvaje hasta que se muere desangrado. A ver después cómo elaboras el duelo. Todo eso son unas barbaridades. La madre que odiaba tanto al jesuita, etcétera, en el grupo de duelos, al chico le explotó también una bomba y murió. Entonces fue a Basurto. Un lío para hacerse cargo del cuerpo, porque decían que era que el muerto era del país o no sé qué cojones, y que no querían dejárselo a la madre, tuvieron que sacarlo porque tenía una hermana médico en el hospital de Basurto, tuvieron que sacarlo a escondidas, no sé qué, pero unas cosas acojonantes, o sea, ¿verdad?, cuando en un momento determinado personas despersonalizadas quieren evidentemente someter a todos los otros. No, es un elemento de insolidaridad, hay un elemento de castas y de clases, el pertenecer ahí, y después, claro, cuando ya aparece el terrorismo, no te queda más remedio que hacer una identificación con el agresor, pues como pasa con los nazis o como pasa con todo ese tipo de cosas. Hoy, en muchos pueblos de Guipúzcoa, de Vizcaya, etcétera, pero sobre todo de Guipúzcoa, que son un poco más cerrados, vete a comprar el ABC. O sea, y hablan no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. La psiquiatría no la vemos tan bien en el despacho como en la vida cotidiana. Todo planteamiento desde lo agresivo es falso. Y las personas van mostrándonos su culo sin saber que nos lo están mostrando. Con esa inmadurez, con todo eso, vamos, estos que hacen del sexo y que imaginan que todos son perversos, es porque tienen la perversión, si no, no la verían. O sea, las críticas hacia los demás siempre hablan de quien critica, ¿no? Los juicios, que digo, ¿cómo puedes hacer el juicio, verdad, banalmente del otro? Y después eso, todo el mundo con aspectos, porque la verdad no es más que pequeñas cositas, todas ellas como un puzzle y entonces está. Y bueno, el nacionalismo coge y dice que confunde la parte con el todo, como está pasando allí en Cataluña, etcétera, etcétera, confunde la parte con el todo de una forma muy interesada, quiero decir, para quedarse con todo. No es más que eso. Y entonces, bueno, y el todo es que están unos y están otros y están otros, y bueno. Y después a toda acción o reacción comienza Podemos con aquellas cosas, ¿verdad?, y aquellas consignas, etcétera, y aparece Vox. Acción-reacción. Lógicamente en lo social, entonces, bueno, pues se va
a situaciones dicotómicas. Pero claro, una persona que llega a la política desde la desintegración interna, desintegra, y como no viene a resolver los problemas, los genera. ¿Cuántos de nuestros administradores, etcétera, etcétera, de alguna manera, si quieres ahorrar al sistema, vas a cualquiera de estos lugares y vas quitando de 2 en 2 personas, y si la tarea mejora, les quitas el... ¿No entiendes? Te quedas, vaciarías la administración. Por Dios. Todo aquí, todos los jefes de sección, etcétera, todos de libre designación. ¿Pero qué es esto? Te encuentras con personas sin la especialidad que han sido los responsables, pero ¿cómo voy a tener un interlocutor a la hora de entenderme? Y todos esos, lógicamente, luego, además de la precariedad en la que están, compitiendo contigo por el sueldo, etcétera, y unas envidias. Un lío. Estamos en ese contexto, pero bueno, nosotros tenemos contexto de locura por abajo y por arriba, y por el medio y por el bies. Por eso tenemos que buscar una relación entre nosotros más fiable para poder no perder el norte. Bueno, a ver, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Es muy interesante este tema para estar aquí horas escuchando, preguntando y escuchando, ¿no? Pero bueno, para encaminarnos un poco hacia el cierre, que ya se ha acabado el vino además, hemos pensado dentro de la naturaleza del grupo, de la que hemos hablado mucho, proponerte un pequeño juego así para acabar, ¿no? Un juego mental de fantasear. Sería si tú pudieras escoger un grupo para ti, un grupo pequeño en el que estar con varias personas que te acompañaran, ya sea desde lo intelectual, personal, bueno, como tú, ¿a qué personas escogerías? Ya pueden estar vivas, muertas, personajes históricos, lo que tú quieras. Hombre, a mí Einstein me parece genial. El loco de Nietzsche me parece genial, sobre todo porque tiene una visión de loco tan clara de muchísimas cosas, etcétera, aunque después es más un elemento racional que a él le sirve de poco para la vida, pero bueno, en lo emocional era un confuso del carajo. Las figuras que ahí me ha encantado es Einstein, me encantaría con Nietzsche, Platón, quizá en un momento determinado, también me parecería de una cierta utilidad. Después, en estos momentos, ¿quién más compondría? Y después personas de la vida cotidiana, vamos. Volvería a traer a mi primera mujer, como no, la volvería a traer para decirle muchas cosas y también para, ¿no?, que viese que las cosas que ella me pidió están todas resueltas, lo de mis hijos, lo de todo, en fin, toda una serie de cosas. Y no sé, después ya me quedo con los grupos de la vida cotidiana, quiero decir, donde me encuentro bien. Un grupo interesante. Sí. Interesante. Bueno, Y emocionante escucharlo así. Eso. Pues sí. Sí, hombre. Es un buen final, quizás. Einstein fue fantástico. Con otro de los que me quedaría también el grupo es con este de la bomba atómica que hizo en esto que después, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo en estos momentos del nombre. ¿Un científico te refieres? El científico que hizo la bomba, vamos, el artífice de las primeras bombas que luego él, cuando descubre la potencialidad de lo nuclear, etcétera, etcétera, empieza a cuestionar la utilización para la guerra. Y entonces es denostado, es echado para atrás, entonces le hacen la vida imposible, etcétera, etcétera, hasta que luego le dicen que es comunista, etcétera, y entonces le hacen la vida imposible hasta que me parece que fue Kennedy quien lo rehabilita, y entonces bueno, y fue un científico fantástico, pero también con una visión humanística. Claro, tú haces un encuentro, el problema no está en los instrumentos, sino cómo utilizamos los instrumentos. Entonces, claro, él hace un encuentro y cuando se da cuenta de que es para las bombas, etcétera, trata de frenar todo ese tipo de cosas con lo que entra. Y supongo que también la envidia de sus compañeros no le habrían beneficiado, total que estuvo cuestionado por comunista, por en fin, toda
cuando... Bueno, con ese también, porque me parece un hombre fantástico. Para dentro de un grupo que, como bien dices, ¿no? Yo creo que aúna esa inteligencia, pero sobre todo esa parte humana, ¿no? Y emocional que traes, ¿no? Pues bueno, el vino, sí, como decíamos, no ha ido... Ahora te voy a poner otro. Pero ya fuera de cámara, ¿no? Ya fuera de más cámara. tranquilamente. Ya fuera de cámara. Sí. Claro, que estamos acabando ya, que sí, que se va cerrando la temporada, que ya veremos en reverso en qué se transforma para una siguiente etapa, ¿no? Y bueno, no sé, Álvaro, antes de nada volver a agradecerte, En todo caso, enormemente agradecidos al espacio y el pues te tiempo que voy nos a has dado. decir, es tan estupendo ver gente joven, con ganas, preguntándose cosas, tratando de descubrir el mundo, de hacer otras cosas nuevas, etcétera, que el estar con vosotros es un auténtico placer. Sois la parte saludable, quiero decir, de las personas, etcétera. Y bueno, yo creo que es la esperanza de continuidad de un mundo con gente estupenda, ¿eh? Así que es el hecho de que os planteéis cosas novedosas, cosas nuevas, de tratar un poco, etcétera. Nosotros, en definitiva, en higiene nos dijeron que las ratas eran muy difíciles de eliminar porque tenían una gran inteligencia. Les pones veneno, comen, se sienten mal, lo relacionan con el veneno, lo mean y ya no vuelve a comer ninguna rata. Pues nosotros también, en esta carrera de relevos, tenemos que ir diciendo nuestras confusiones, donde nosotros, esos venenos de la vida, etcétera, esas envidias y tal, para deciros a vosotros que si es posible lo evitéis. Nada más trascender, deciros nuestra propia experiencia, y bueno, en nuestro oficio basta con la sinceridad, basta con una implicación, basta con la generosidad, etcétera. Y todo lo demás viene por añadidura. Siempre dando prioridad a vuestra experiencia. Y nada de lo que leáis es vuestro hasta que no lo hayáis comprobado en vuestra práctica. Una cosa es aprender y otra cosa es aprehender, ¿no? Desde dentro y hacerlo de cada uno. Y cada uno tiene que confeccionarse su propia teoría. No nos sirven las teorías de los demás porque cada uno es diferente y tiene que confeccionar su propia teoría. Pues un regalo. Estas Un últimas placer. palabras. Un Igualmente. placer, queridos amigos. La Muchas verdad. gracias. Bueno, Pues aquí ahora lo ya... dejamos y veremos qué es de Veremos qué reverso nos depara. de aquí en adelante. ¿Sabes?